Bienvenidos amigos a un nuevo episodio de Sin Química Podcast, el podcast en donde hablamos de culturismo natural, donde hablamos de entrenamiento, de fitness, todo para naturales, sin química. Estoy acá con mis compañeros, vamos a empezar saludando a Facu. ¿Cómo estás, Facu? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Acá andamos en prep, sufriendo un poquito la prep. ¿Cómo está eso? Contanos un poco la actualización de estado. Y esta semana post gastroenteritis está bastante dura, el rendimiento bastante bajo, pero bueno, estamos apretando igual, bajemos calorías, no importa, y vamos a seguir así. Con Qué duro fue tele- eso, yo te vi, fue muy duro. ¿Cómo lo llevaste? Y el tema no es a nivel de cómo me siento, pues yo por mi manera de ser soy más de ir para adelante y después veo cómo hago, pero el tema es de cómo me veo y cómo me pega a nivel mental. Son cosas que yo, por ejemplo, hoy hice el posing con Ceric, viste, la clase, y yo me veía y posta que no, estaba a punto de largar a llorar ahí en la cámara. Era bastante duro ver mi físico, viste, me siento muy plano, muy liso, me siento bastante flojo, la verdad. Esta semana me veo bastante mal. Y en rendimiento no ayuda tampoco. Casi bajé cada una o dos repes, más o menos en cada ejercicio. Pero bueno, todo- ¿Bajaste de peso, Facu, con sí, la prep? perdí 1,8 kg, si no me equivoco. Pero después recuperaste igual cuando te volviste a comer y volviste a hidratar. Mm, no llegué a recuperar porque comía a la noche. Entonces, o sea, en poco tiempo bajé. No, pasé de 74,8 que estaba a 73,2, que es mi peso actual. Y nada, estoy variando el Qué, peso qué por... duro, o sea, esto obviamente son cosas que no podemos controlar y eso lo estuvimos charlando bastante. Pero bueno, son cosas que uno no puede controlar. Son las cartas que a veces te tocan jugar, pasan. Y acá es donde la prep te pone a prueba de verdad. Cómo estás a nivel de mindset, a nivel de El eh, tema te pasó Exacto. con algo de las muelas, ¿o ¿no? sí, lo cual no me afectó demasiado en el proceso. Sí justo estaba por viajar y estaba a punto necesitaba solucionarlo porque no podía ir en el avión con la muela. Pero esto de que las dificultades, eso pasa todo. Por ejemplo, hay atletas que sufren estancamientos muy fuertes, que no avanzan, que a veces cuesta dar a la tecla qué es lo que está fallando. Entonces, todo eso pone mucho, nada, eso a prueba a la mentalidad. Justamente vamos a hablar de mentalidad ahora, así que importante. Acá hay que mantener la cabeza en frío, no dejarse llevar por las emociones. Y bueno, en tu caso, dejar de llevar por la persona que te está preparando, porque las decisiones que uno puede llegar a tomar ahora en este estado nunca son buenas. No, Nunca hay que tomar decisiones cuando uno está triste, enojado o muy condicionado así. Entonces, mantener frío y obedecer, no queda otra. Y eso es lo que te va a ayudar a seguir avanzando de buena manera, porque donde la emocionalidad es muy marcada en las fases finales de la prep. Pasó con Fran también ahora hace poco. Totalmente. Pasó con Franco, así que como consejo es eso, no, claro. no piensen mucho. Traten de mantenerse enfocado en lo que toca hacer nada más y que el proceso lo lleve a otra persona y tome las decisiones porque si no el estrés extra que se genera. Vos, Fran, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. Ya saliendo de ese bucle también en el que estuvimos la semana pasada con el tema de los refits. A mí me pasó un poco, no lo contrario, porque uno no tiene nada que ver con lo que le pasó a Fafu, pero claro, me pasó un poco el tema de ponerse un poco en esa lógica de no quiero taparme, no quiero deshacer lo que estoy haciendo, no quiero comer tanto. Y era claro, porque la distensión abdominal y otras cosas te empieza a generar un cambio de visuales. Entonces, en ese sentido también, una cabeza, una cabeza. Es cosas que se lo he escuchado igual a otros culturistas. Sergio Martínez, por ejemplo, él comenta también con su proceso de que tenía un poco de discusiones con Eneco, su preparador, al final, porque él le decía, cómete las 2.300 calorías. Y él comía menos de lo que debía y porfiaba en ese sentido. Y claro,
después viendo un poco, igual uno como que en esas últimas todavía ya está como en el borde de, mm, de estar así siendo todo de forma alterada, la percepción, etcétera. Entonces, Está al borde de ponerse esquizofrénico. sí, totalmente. O sea, así que ya ahí son cosas que te demuestran que en realidad vale cada maldito peso tener un preparo. Ujú, sin dudas. Y ahí es importante la comunicación. O sea, uno como atleta, la obediencia y la estructura y la confianza, ¿no? Porque imagínate estar trabajando con alguien un año y medio y no hacerle caso la última semana, la semana más importante de todas, no hacerle caso. Totalmente. No me parece una gran idea y también el hecho de la comunicación. Así que bueno, vamos a adentrarnos en el episodio de hoy, ya vamos a seguir profundizando porque está todo muy relacionado. Vamos a hablar de cuándo estás listo para competir en culturismo natural. Vamos a hablar acerca de los hábitos que una persona tiene que tener asentados para que sea buena idea competir. ¿Bien? Y Una grata experiencia, claro. sí, exactamente. Y el mindset que uno debe adoptar en este proceso para que justamente saque el máximo partido, pero además que lo disfrute y se convierta en una experiencia agradable y que uno quiera repetir. ¿Bien? Entonces, la primera pregunta, sí, la primera pregunta que me gustaría hacer para abrir la conversación sería, ¿por qué se dice que el culturismo es un camino de largo plazo? ¿Bien? Y no es algo de una decisión de un mes para otro. ¿Y por qué se dice que ok, se requiere como estar dentro del proceso y no y tener los hábitos asentados y que no sea solo motivación lo que te impulsa a competir? No sé si alguien quiere comenzar con esto de camino de largo plazo y que no sea una decisión de un mes para otro. Claro, mira, para darle un poco de espacio y foco, vamos ¿cómo se llama? A partir un poquito hablando acerca de esto, porque pasa que, tal y como dice Emma, o sea, esto tiene que ser un tema asentado, ¿vale? Un tema asentado porque, a ver, acá el último, o el foco siempre un culturista lo tiene en ganar masa muscular, ¿cierto? Pero evidentemente que el proceso es mucho más que eso, porque pasa que no solamente puedes mejorar mejorando en términos de masa muscular, sino que también puedes mejorar en términos de posing, en términos de hábitos, ¿vale? Y estos hábitos tienen como resultado un output, pero tienen que estar los hábitos desde ya, porque al final lo que define a un culturista, por ejemplo, profesional, de un culturista amateur o que está comenzando, es la calidad de sus hábitos. Y de hecho uno lo puede ver muy bien. Yo no soy el mismo que comenzó el volumen el año pasado que el que soy ahora. Y probablemente, de hecho, yo me he dado cuenta mucho de esto y lo estaba charlando con otro chico que también va a competir, de que realmente ahora la forma en que me he relacionado con los alimentos, por ejemplo, la forma en que me he relacionado con mis hábitos actuales, dar pasos, tomar agua, etcétera, realmente me enseñan de que yo la próxima temporada, la próxima off-season, la próxima competición va a ser completamente diferente, pero desde el principio, ¿vale? O sea, realmente te va marcando la impronta de tu calidad como atleta. Entonces, evidentemente, para poder arrancar en esto, necesitas tener un montón de cosas asentadas, porque si no, y si viene solo de la motivación, que fue lo que dijimos en un principio, llega un punto en que la motivación se acaba. O sea, realmente yo ayer estaba en un punto que yo lo puedo catalogar como el entrenamiento más difícil que he tenido en toda mi vida. Realmente, ayer fue muy duro terminarlo. El rendimiento cayó, no en términos de kilos, pero sí en términos de repeticiones. Y realmente, si hubiese dependido de la motivación, no habría terminado segundo rendimiento. Realmente, o sea, entonces en ese sentido uno tiene que tener muy claras las cosas. Y de acá aprovecho de agregar otra cosa, que es algo que justo estaba conversando con Anais, mi esposa, ahora en este momento, hace unos minutos, y es con respecto al tema de de dónde viene la motivación para competir. ¿Viene de de tu entorno? ¿Es externa esa motivación? ¿O es interna? Entonces, en ese sentido, estamos hablando de una persona que no voy a decir el nombre, pero que él en el fondo hablaba un poquito y hacía un llamado
a declarar públicamente las cosas que tú te propones para cumplirlas. Pero yo decía que yo no estoy de acuerdo con eso. Yo no estoy para nada de acuerdo con eso porque eso convierte tu motivación en algo externo, ¿vale? Y no, esto tiene que ser algo que tú haces porque a ti te gusta. Si tú no estás seguro si te gusta, anda a ver una competencia en vivo, anda a verla. Eso es Sí, para mí. iba a aportar por ese lado un poco. El otro día tuve una entrevista con una chica que me dijo, me contactó porque me dijo, quiero competir en culturismo natural. Con tres preguntas yo me di cuenta y le hice entender a ella de que no está ni cerca lista para competir en culturismo, ni mucho menos. Que en realidad lo que ella quería era un físico de competición, pero estaba extremadamente lejos de tener los hábitos para competir. Más allá del físico, que también estaba, no está apuntado para eso, o sea, está lejos también. Necesita hacer muchas etapas primero para tratar de tener un físico competitivo, pero más allá del físico como tal, el mindset ya no estaba listo, o sea, no estaba arrancando siquiera. Entonces, después de hacer un par de preguntas, el planteo que yo le he hecho era, bueno, en, vos lo que querés es un físico de competición, no estamos para competir, entonces vamos a buscar mejorar la estética, que se parezca lo más posible y que aprendas en el proceso, que aprendas a nutrirte correctamente, a generar estructuras, generar hábitos de alimentación, que aprendas a entrenar, había grandes déficits en eso. Y después de mucho tiempo, de muchas etapas, que vos evoluciones, que vos cambies y que vos te guste esto, recién ahí se puede ver si es factible competir. Porque hay muchas cosas que hay que tener en cuenta, no solamente las ganas, que uno quiera, porque después la prep probablemente no la termines o termines siendo una experiencia horrible que termines odiando todo. Totalmente. Entonces, fundamental eso, que haya muchas cosas en juego. ¿Cuáles fueron las tres preguntas? A ver, comenta. Las preguntas, no, eso, por qué quería competir? Fue lo primero que le dije. Y me dijo, porque vi una chica en mi gimnasio que competía y tiene un físico hermoso y yo quiero ese físico. Ok, y ahí ya, o sea, ya ahí Claro, no es que te la gusta paré el después. culturismo, sino que, claro, Después salió, vos querés el físico de un culturista, pero no querés competir. O sea, le digo, la otra pregunta fue, ¿viste algo de culturismo? ¿Sabés de culturismo? Recién ahora estoy averiguando. Ok, ya te va marcando la pauta. Y después le pregunté hace cuándo que entrena, constante, poco tiempo. Hacían otras actividades, hacían un poco de cross. O sea, con esas tres preguntas, yo dije, no, estás extremadamente lejos de competir, que no pasa nada. Lo que hicimos fue reestructurar como la visión, el objetivo. Bueno, ok, vos lo que querés, verte mejor. ¿Bien? Entonces no te preocupes por competir, eso está muy lejos. Busquemos ese físico de competición, pero sin la presión de eso. De subirnos a tarima con una fecha. Está lejos de no más lejos de poner una fecha. Así que, Totalmente. Facu, te quiero preguntar por ahí qué hábitos deberían estar consolidados antes de pensar en competir. ¿Cuál crees que son los más importantes? ¿Entrenamiento, alimentación, descanso? ¿En qué prioridad, orden de prioridades lo pondrías? lo primero que pondría por arriba de todo es la mentalidad a la hora de ir a entrenar. Es para mi gusto es primordial el ir a cada entrenamiento como si estuviera en un volumen. Por eso hay mucha gente que a mí me pasó también que empezó a mejorar más en la transición de volumen a definición o a pre-preparación que en sí en el mismo volumen. O sea, como que tenés que entrenar con una mentalidad de como siempre va a ir a mejorar. O sea, no, nunca tenés que ir como, bueno, voy a cumplir con las mismas repeticiones o un poquito menos. Así o sea, va a terminar la prep levantando 10 kilos en pecho, cuando es esa, ¿no? Imposible que empujes bien una preparación. Después, términos alimenticios, acá estuvo te lo cuento por error mío, el variar comidas, más, no variar entre comidas saludables, sino el poder cuadrar todo. Capaz si tenés un margen muy amplio de calorías puede ser, pero por lo menos en mi caso, casi el primer mes de preparación fue bastante desastroso por el simple hecho de querer cuadrar todo. Que salía a comer con los chicos y decía, bueno, me cuadro esto en calorías, como menos en el día y empecé como a cuadrar las cosas y no son hábitos de culturista. No te va a servir. Los pesos fluctúan un montón,
tu estilo de vida también se ve, o sea, tu enfoque y tu manera de ver el culturismo y la preparación cambia un montón. Entonces yo cuando empecé a cambiar esas cosas de comer todos los días lo mismo, ahora que por ejemplo tengo el día del amigo, me junto dos veces en el finde y me voy a llevar mi tupper, aunque coman bondiola de cerdo con no sé qué, me voy a llevar mi tupper. Qué duro exponerte a eso igual. Ah, Que ya, yo estoy acostumbrado, comen torta delante mío, yo ya está. Eh, contanos, Facu, un poquito si querés el tema de, bueno, cómo tu, tu transformación en este punto de la alimentación. Cómo era antes de prepararte, cómo llevabas, que nos habías contado en episodios anteriores que había hecho volumen sucio, y cada cambio, cada switch que hiciste, qué fuiste transformando. Mira, cuando empecé a trabajar con Emma, lo que empecé a cambiar claramente fue de lunes a viernes, seguía así al pie de la letra, pero viste, capaz en las definiciones, no en la preparación, pero en las definiciones sí como me daban mis ciertos permitidos, ya que soy una persona que le gusta un poco comer. Cuando entré a la preparación, quise hacer exactamente lo mismo, sí, quise empezar como a mechar un par de cosas, me salió muy mal, y el hábito que tuve que aprender para dar el paso, ¿entendés? Para ser un mejor atleta, un mejor culturista y llegar como yo quiero. Porque sí, yo siempre a Emma le digo, quiero salir campeón, quiero ser esto, quiero lo otro, y después no puedo representar todo eso haciendo lo que yo quiero, ¿entendés? Oye, Facu, Entonces, hagamos sí. un hincapié. ¿En qué te refieres que te salió desastrosamente? ¿En qué te afectó? ¿Por qué dices que fue desastroso? Desastroso no, pero el peso variaba, o sea, no sé, venía bajando bien, de la nada subía de vuelta, volvía a bajar, subía, el peso iba así, ¿entendés? Y una preparación no puede variar tanto, pues imagínate que yo le doy esa información a Emma. ¿Qué hace Emma? Sí, igual Ve que de, el peso, más allá del peso corporal, el tema era ese, la pérdida de grasa como tal, porque a veces claro, el peso por ahí no fluctuando, pero sí, yo creo que las primeras semanas no fueron lo más eficiente que podrían haber sido, justamente por ahí, por esa fluctuación. Entonces, lo bueno es que pudiste aprender de tu propio proceso, de tus propios errores y ser uy, crítico y poder mejorar y avanzar en eso. por Yo pensé eso, que me iba a decir que se había matado de hambre o cosas por el cuadro. no, 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 yo todo lo contrario, quedé tranquilo, si a la hora de comer no escatimo, nada, pero si puedo dar un consejo a la gente es que verdaderamente si va a arrancar una preparación de culturismo, que arranque con las bases. Después, si ya compitió por primera, segunda, tercera vez y quiere probar a hacerlo de una manera distinta, bueno, pero no vas a inventar una nueva preparación de comida variada. Ya lastimosamente las cosas son así y lo mejor que puedes hacer para tu preparación, si querés verdaderamente subirte a una tarima y ser competitivo, es cumplir las cosas al pie de la letra y ser lo más aburrido posible con la comida. No hay otra. A menos que Hay seas chef o cocina. dos cosas a marcar. Uno es la parte mental, la relación que uno tiene con la comida, eso es importante destacar. Y el segundo son esos hábitos y estructuras que uno tiene en el día a día, que tienen que estar bastante pulidos, sobre todo a la hora de competir, porque el volumen puede ser un poco más flexible, hasta cierto punto conviene y hasta cierto punto no, pero después la preparación, como decís, tiene que ser, entre más rígido, más uno avanza, por lo menos desde la experiencia propia y con atletas, sin duda. Entonces, la parte del mindset es muy importante, la relación con la comida, es algo que yo suelo trabajar bastante, sobre todo con ustedes que compiten, esto de sacarle peso a la comida como recompensa, como parte de dopamina. Hay mucha gente que cuando se estresa, cuando tiene problemas externos, problemas personales, problemas laborales, canaliza por la comida lo que es ansiedad, angustia, etcétera. Entonces, lo que busca es eso, calmar la ansiedad, dopamina rápida, y eso al fin y al cabo te termina dando eh, un, un proceso que no es viable, ¿bien? Porque a la mínima que se pone difícil, uno va por ese lado. También esto de sacarle el foco de, ok, la comida es una recompensa, entonces, bueno, me dan un día alto, ok, es una recompensa para mí. No, tenés un día alto porque tu cuerpo lo necesita, es una herramienta pero no es una recompensa de, bueno, hice tanto tiempo bien, bueno, me merezco comer más. No funciona así. Entonces,
modificar esa parte del mindset fundamental. Y número dos, estos hábitos, estas pequeñas cositas que dice que Facu, hay estructuras que uno tiene que tener. No es necesario comer arroz con pollo todos los días, 6 veces por día para tener resultados, obvio que no. Pero sí es cierto que uno tiene que tener una estructura, comer vegetales, comer fruta, aprender a comer proteína, los hidratos, etcétera, y una repetibilidad en el tiempo. Sobre todo, como dice, cuando comienza esta etapa de preparación, porque eso lo que a vos te hace es ser preciso a la hora de dar en la tecla con las calorías, con los macros, y además los ajustes posteriores también son más efectivos, ¿bien? Porque estás tocando cosas que comes todos los días. En cambio, cuando te cuadras un helado, te cuadras una hamburguesa, es mucho más difícil, uno no sabe exactamente con precisión qué es lo que tiene. Además, a nivel de digestión pega distinto, etcétera. Entonces, al fin y al cabo, termina siendo el proceso más ineficiente. Y si puedo dar un consejo sobre cómo poder afrontar las cosas, en mi caso yo la afronto como un desafío, ¿sí? Como a mí me gusta comer, yo afronto todo como diciendo, bueno, son 4 meses que sé que va a haber cero permitido, voy a comer siempre lo mismo, pero después ya voy a tener tiempo, ¿viste? Es como cada uno afronta, o sea, tenés que buscar la manera de afrontar las cosas, ¿viste? No es que no va a comer nunca nada por el resto de tu vida, no. Ya va a haber tiempo para comer. Ahora tenés que competir y intentar ser el mejor. Después va a tener tiempo para disfrutar, comer, salir, etcétera. Pero hay que tener en el foco donde verdaderamente lo tenés que tener. En el fondo el protagonismo acá no se lo lleva la comida, se lo lleva la competencia. O lo lleva, si lo lleva la motivación interna, creo que conversábamos al principio. Bueno, ¿Qué otros hábitos, Fran, además, bueno, de la nutrición, que esto que hablamos bastante, por ahí también son importantes para tener asentados para poder competir? bueno, lo primero, un poco lo que dice Facu, el tema de el mindset durante el entrenamiento es una cosa, pero también es el tema de la regularidad del entrenamiento. Yo tengo muchísimas clientas que entrenan, pero a la primera que se les pone un poco complejo, el gimnasio lo dejan para después. De repente no, el mes siguiente no voy a seguir porque tengo que, no sé, mi hijo Excusa. está de relocaciones, entonces no entreno. Entonces cortan y tienen mucho la costumbre de la gente de cortar primero por ahí con el entrenamiento. Cuando realmente lo que pasa es lo contrario. Tienes que buscar la forma de que el entrenamiento sea una de tus constantes principales. Y segundo, es el tema de la actividad física diaria no programada, ¿vale? Lo ideal es siempre apuntar a que sea un poco más alta. Puede ser en términos de pasos, puede ser en términos de actividad extra programática, pero ser en general una persona activa, porque eso no solamente te va a ayudar a mantenerte, obviamente, en movimiento y en gasto energético, que eso tiene obviamente beneficios a nivel cardiovascular y eso a su vez tiene beneficios en términos de ganancia de masa muscular, sino que además es un tema de que te mantiene distraído, te saca del foco de la comida y eso de por sí ya es muy bueno. Cuando tú tienes a una persona que está sentada en su casa todo el día, probablemente va a pensar muchísimo más en cómo entretenerse. Y mucha gente termina comiendo más por aburrimiento. Entonces, tiene muchos beneficios. Entonces, el tema de la actividad física diaria, mantenerse ocupado, mantenerse activo. Y segundo, el tema de tener ese entrenamiento como tu constante, no como algo que puedes posponer, evitar hacer. Es tu constante, es como lavarte los dientes, es como cualquiera de esas actividades que uno hace siempre. Sin Em, duda. Sí, sí. O sea, ir a entrenar, cumplir, tipo, es innegociable. O sea, completamente. lo de la nutrición se puede ir estructurando y mejorando cuando uno comienza un proceso y planifica competir en el futuro. Perfecto. Pero entrenamiento, o sea, sin eso no se arranca. Entonces, No, un mínimo Fran, le lleva. ¿crees que es importante disfrutar el proceso más que obsesionarse con el resultado final? A ver, definamos resultado final, porque yo creo que en este mundo hay dos tipos de resultado final. El primero es la medalla, que es el clásico, que es el que todo el mundo piensa primero, pero también hay O la foto para Instagram. o la foto para Insta, pero también está el resultado físico, ¿vale? Que es cómo uno ve el progreso. No solo en la báscula, sino que también en las visuales, sino que también en los perímetros. Y eso motiva un montón. O sea, yo creo
que es necesario tener el segundo tipo de resultados en el camino, como esas miguitas de pan que te van guiando por ese camino. Y quizás el primero no es necesario, ¿vale? El primero es algo que puede o puede no estar, pero sí es necesario, obviamente, ir teniendo esa pequeña retribución de que, vaya, o sea, aquí estaba el año pasado, realmente he cambiado un montón, o mira, llevo 2 meses de definición, se nota un montón. Evidentemente, ese tipo de resultados sí, ¿vale? Pero el tema de la medalla y tal, realmente eso es secundario. Aunque también depende un poco de cuál es tu motivación para competir, ¿vale? En el caso mío es un poco asentarme en el nicho, como había comentado quizás en episodios anteriores. Entonces realmente, evidentemente yo voy a ganar y quiero ganar y eso está bien, ¿vale? Pero no es lo principal, no es lo principal, sino que en el fondo es mostrarles a todos que estoy metiéndome en esto, que vengo a esto y que vengo para quedarme en el nicho. Ujú. Entonces, realmente uno tiene que tener su motivación y que sea interna, ¿vale? Yo quiero trabajar en esto, es para mí, es mi motivación, es interna, no es para el resto, ¿vale? Entonces, ese sentido yo creo que es súper importante tener claras estas cosas. Un poquito también abordándolo desde el punto de vista de los hábitos. Por ejemplo, Facu tiene una realidad muy diferente a mí, porque él cuenta un poco esto de cuadrar con los amigos, de cosas que fue aprendiendo. Y claro, en mi caso yo tengo 2 hijos, soy casado, em, también tengo en el gimnasio, lo compartimos ahí con mi esposa trabajando. Entonces pasa mucho que de repente hay cosas que de repente uno tiene que también aprender a hacer lo mejor posible. De repente a mí no me es posible comer exactamente lo mismo todos los días, porque evidentemente mis hijos no van a comer lo mismo todos los días, pero, y bueno, y también el tema de la exposición que tú decías. Tengo que cocinarle, hacer unas tostadas como en TV increíble y son para ellos, claro, después que prepararla yo. Pero, pero en ese sentido uno tiene que aprender a siempre llevar el proceso lo mejor que pueda, poniendo claro cuál es como ese goal start. En este caso, mis fuentes de alimento varían muy poco, ¿vale? Papa, zapallo, arroz, ¿vale? Esos son mis carbohidratos, de repente galletas de arroz, punto. Ir viendo y descartando esas cosas que te pueden ir en el fondo tirando hacia atrás, que te pueden ir haciendo estas fluctuaciones grandes. Y yo me di cuenta que el pan también me hincha, me retiene un poco, al menos en este punto que estoy más sensible, pues también, para Tiene, atrás. pensá que tiene sodio. Se hace con sal. Mm. Entonces, todas esas cositas te van jodiendo un poco. Por ejemplo, el otro día quería hacer la práctica de posing, también con el abdomen distendido, contraer a un parto. Entonces, realmente todas esas cosas te van dando pauta. Entonces, uno tiene que tener las cosas claras en función también de su contexto y en función de eso mantener una consistencia que es clave, una consistencia que realmente marca el cambio. Así Eh, que, es muy importante esto de disfrutar, o sea, tener las cosas claras y disfrutar el proceso, más que una motivación superflua. Esto de motivación superflua o motivación o razón profunda para cada uno va a ser diferente, mm, pero es eso, es lo necesario para que cuando la prep se ponga dura y se pone dura en serio, tengas los motivos suficientes para continuar y poder pelear y no terminar dejando, porque si no, no tiene sentido. Entonces, si uno lo hace para verse bien, como esto para figurar en redes, si no es un motivo, a ver, yo también lo hice como vos, Fran, en un principio me metí, pero bueno, para adentrarme en el nicho y realmente empezar a especializarme. Y después me di cuenta que me encantaba un montón y lo pude sostener más. Después, cuando me subí a la tarima, lo disfruté un montón. Que a ustedes todavía les falta esa parte. Cuando se suban al escenario, ahí hay un antes y un después muy importante. Pero eso, pero fue razón suficiente para yo poder aguantar y tolerar eh, todo lo que conlleva las dificultades. Y encima lo hice solo la primera vez, entonces no tenía ninguna ayuda externa, nadie que me encamine. Entonces fue como doble tarea, pero tienen que tener unas bases sólidas. Y además los hábitos sí o sí consolidados, porque además de que te lo hacen posible, así que eso, te permite llegar de la mejor manera. Porque si vos no tenés hábitos sólidos, eso, después el resultado es muy inconsistente y es muy difícil, prácticamente imposible llegar de buena manera a tarima. sí, ¿no? Y un poco hablando de la consolidación de los hábitos, esto aplica para todo. Yo creo que hay cosas que van por etapas, ¿vale?
Por ejemplo, cuando recién me llegan clientas nuevas al gimnasio y que me hablan un poco de querer bajar la panza que dicen, etcétera, tú los miras y dices, mira, en realidad no cualquier persona que nunca haya entrenado va a tener cabeza para hacer una definición de manera correcta. Entonces también eso es como por etapas. Entonces yo siempre les recomiendo lo mismo. Entrena, agarra un poco de hábitos, enfócate en la calidad de los alimentos, por lo menos 1 o 2 meses, ¿vale? Enfoquémonos en ganar masa muscular, estás muy delgado o muy pasado, etcétera, cual sea el caso. Enfoquémonos en ganar masa muscular, enfoquémonos en comer un poco mejor, enfoquémonos en mejorar la calidad, elimina el alcohol mientras tanto, elimina, o lo que se pueda, ¿vale? Elimina los ultraprocesados, enfócate en eso y entrenemos. Y cuando los veo un poco más firmes, un poco más constantes, que no están faltando los entrenamientos, ahí recién yo le digo, vale, ahora si quieres podemos empezar una preparación, o sea, podemos empezar una definición, ¿vale? Para poder en el fondo hacer ese objetivo que es bajar un poco el porcentaje de grasa. Lo mismo con la preparación, pero a otra escala, ¿vale? Que vendría siendo como el último eslabón de todo este proceso. Tú no puedes mandar una definición a una persona que en su vida ha entrenado, no tiene sentido, ¿vale? Va a perder un montón de masa muscular, que tampoco debe tener mucha, entonces hay que enfocar las cosas en pos de la salud. Y lo mismo fue con la preparación. O sea, lo que ya cosas que dijimos antes, van a terminar odiando la disciplina, van a terminar con atracones, van a terminar con más mala forma, ¿vale? O sea, realmente esas cosas no van a ser recomendables bajo mi punto de vista. También como uno como preparador o como entrenador tiene que mostrarle distintas soluciones al entrenado sobre cómo llevar su día a día, cómo llevar su estilo de vida, cómo acomodarse, cómo poder entrenar, o sea, cómo puede encontrar esa motivación en el entrenamiento, alimentación, cómo la puede manejar, ¿sí? Porque cada persona es un mundo, ¿viste? Y si vos le das un solo camino, esa persona se va a frustrar, no va a llegar o sea, probablemente se frustre, no llegue a ningún lado y diga, esto no es para mí, yo voy a seguir comiendo y haciendo lo que se me canta, saludos, y lo van a dejar ahí. ¿Me entendés? Entonces, uno como preparador tiene esa misión de mostrarle cómo se puede llegar a tener un buen físico de distintas maneras también. Totalmente, totalmente. Facu, ¿qué tan importante para vos es tener una estructura y una planificación semanal para, vamos a hablar de la prep en sí? ¿Qué tan importante es para vos tener estructura y tener organización y planificación? Nada, es 110%. O sea, uno, eh, la verdad que uno en sí tiene ganas, tiene ambición, tiene un montón de cosas, pero el ya saber qué tenés que hacer es como te pones, o sea, vas para adelante y después preguntás, ¿viste? O sea, vos haces esto y esto y esto y ya está. O sea, te olvidás de todo, tenés mucho más energía y más tiempo para otras cosas, pues si vos estás como mechando o pensando todo el día, che, ¿cómo hago esto? ¿Cómo hago lo otro? Y vivís como si fuera haces todo muy a los voleos, probablemente no va a durar mucho y te vas a frustrar y el estrés que va a generar debido a eso es un montón. Te lo digo por experiencia. Yo cuando hice definiciones pasadas, viste, pasé, no sé, estaba comiendo 4.000 calorías y pasé a comer 1.500 y vos decís, ¿qué estás haciendo? O sea, yo ahora me miro a mi yo del pasado y digo, ¿qué estás haciendo? Y el tener verdaderamente alguien detrás que sepa y te planifique todo y te diga, bueno, hace esto y así va a mejorar, es simple. Es la mejor manera de definirlo. Es simple. Te ahorra errores Sí. y te ahorra la, la cruda y los difíciles momentos de tener que tomar decisión. Yo creo que eso es lo primordial que quizá agregaría a lo que dijiste, y es de que cuando estás con la mente así media torcida, en que lo que conversábamos al principio, no te percibes bien a ti mismo, no te percibes bien dentro del proceso, piensas que hay dificultades o fantasmas de dificultades que están como atosigando tu proceso, tomar decisiones con ese estado mental realmente no es lo mejor. Entonces, si tú te abstienes de realizar decisiones alimenticias en un contexto, voy a decirlo de una manera bastante impactante, pero es así, pues en el que estamos en el fondo progresivamente desnutriendo, lo ideal es abstenerse, apegarse a un plan y evitar ese riesgo que consiste en tomar una decisión tú acerca de lo que vas a comer. Entonces, en ese sentido, yo creo que es lo mejor. Digo por qué esto de desnutrirse, porque en un momento también en un podcast antiguo de españoles hablaban de que los culturistas en tarima son puros tipos desnutridos musculados. Bueno, el tema de la parte energética tienen algo de razón. Que eso
para llegar a esos porcentajes grasos no te digo una desnutrición, porque claramente no estamos desnutridos, pero sí no estamos en una manera y en un estado óptimo, eso seguro. Probablemente las hormonas Sí. apoyan lo que dice. Así que bueno, para ir concluyendo este episodio, muy, muy importante tener, en primer lugar, eh, el mindset adecuado y ordenado de tener una buena relación con la comida, también una buena relación con el cuerpo, bien, porque después también hay muchos problemas de dismorfia, personas que cuando empiezan a subir nuevamente eh, generan muchos problemas psicológicos, entonces eso tiene que estar acomodado y ordenado de entrada, y a su vez los hábitos, algunos tienen que ya estar de entrada y otros se pueden ir puliendo, pero el entrenamiento es innegociable. Aprender, primero ir, obviamente, con consistencia, luego aprender a entrenar, aprender a que ciertas cuestiones externas o emocionales no afecten a la performance, ¿no es cierto? Después cuestiones de organización con la nutrición, buena relación con la comida, salir a caminar, hacer tus pasos, tu cardio, todo eso tiene que estar en orden, sí o sí, para poder competir. Entonces, tenés que tener por defecto una serie de checklists eh, cumplimentados. Otras se pueden ir mejorando en el camino, pero sí o sí tiene que estar todo listo a la hora de encarar la preparación. Que la preparación es la definición ya previa a competir, tiene que estar todo en orden. Entonces, si uno quiere competir y siente que le falta ordenarse, ponerse en manos de alguien que lo ayude bastante tiempo antes. Fíjense que ustedes llevan bastantes meses Un año trabajando y conmigo, un año y pico, Nosotros llevamos y, 14 más o menos. y recién hace 4 meses empezamos a preparación, así que más de 10 meses previos de trabajo que hacen que puedan llegar a este momento bien parados y con un físico que realmente estén contentos y disfrutando el camino. Así que gracias a todos los que se han quedado hasta el final del episodio. Nos ayuda mucho compartiendo este mensaje, ya sean historias, comentando, dando like, para que nuestro mensaje llegue a más personas y el culturismo natural, eso, llegue a cada rincón posible, a cada persona fitness que se pueda y que crezcamos junto este deporte. Así que gracias por quedarse hasta el final. Nos vemos en el siguiente episodio.